Tenemos un problema en el cual queremos encontrar los pulsos rectangulares para transmisión binaria de pasabanda con las mejores características de eficiencia energética. Ese pulso rectangular general de energía unitaria para la transmisión a una tasa de 1 partido por t bits por segundo puede ser descrito como sigue. Es un pulso base, phi, que tiene una duración, lambda t, y tiene por lo tanto un factor 1 partido por raíz de lambda t adelante, así que sabemos que esto es un pulso de energía unitaria, siempre que lambda sea un parámetro entre 0 y 1, que fija la duración del pulso, y luego en base a ello se definen las señales S0 y S1 como sigue. Aquí hay un pequeño error de tipeo que lo voy a corregir ahora mismo con color rojo. Esto no es S, sino que esto es phi y esto también es phi. Es decir, es una modulación del tipo BPSK. Tenemos básicamente un raíz de 2 bit por el pulso base por un coseno y menos raíz de 2 bit por el pulso base por el coseno, pero este pulso base cambia de ancho según el valor de lambda. Entonces, en este problema vamos a abordar las primeras tres partes, A, B y C, y la primera de ellas, la parte A, dice como sigue: determine las envolventes complejas de S0 y de S1. Así que, dadas estas señales, ¿cuáles son las envolventes complejas? Esto, desde luego, es muy directo, se realiza por inspección, dado que tenemos en forma explícita aquí la forma canónica donde la parte del seno vale 0, es decir, no hay componente en cuadratura de las envolventes complejas y se separa simplemente raíz de 2 coseno para la portadora y raíz de e bit phi para la señal. Entonces tenemos que S0 tilde slash 1 lo podemos escribir en una sola línea de t es igual a más o menos, más cuando es S0, menos cuando es S1, raíz de e bit multiplicado por 1 partido por raíz de lambda t, rect de t menos un medio lambda t partido por lambda t. Tal vez sea bueno a estas alturas simplemente para claridad dibujar esta señal donde tenemos el tiempo y tenemos un pulso rectangular que dura lambda t y después vale 0 hasta t segundos, y aquí el tamaño es 1 partido por raíz de lambda t. Entonces, al integrar la energía de este pulso durante lambda t segundos, se integra 1 partido por raíz de lambda t al cuadrado, vale decir 1 partido por lambda t se multiplica por lambda t, se cancela y la energía queda igual a 1. Esa es la parte A del problema. En la parte B se pide bosquejar el receptor óptimo para este sistema y especificar la respuesta al impulso del filtro adaptado normalizado, para lo cual basta un bosquejo que aclare todas las dimensiones relevantes. Ahora, por supuesto que un receptor
con señales de pasabanda es una respuesta correcta, pero no es lo que se busca. Desde luego, lo que interesa es la forma real en la cual se implementan estos receptores y son los receptores equivalentes de banda base. Sabemos también de que para este caso corresponde y aplica la simplificación, así que podemos perfectamente plantear directamente que el receptor tiene dos ramas de señal recibida y luego tiene un filtro adaptado. Ahora sí. Q de T. La salida del receptor se muestrea compleja. Ahí. El muestreador cae en T. Y luego sigue un dispositivo de decisión que lo representamos mediante ejes coordenados y un umbral. Exactamente cómo se ve ese dispositivo de decisión, para eso tenemos que conocer a las señales en el espacio de señales, ver cuál es la frontera de decisión, pero la simbología que entregamos aquí es de todas maneras correcta, y finalmente aquí está la decisión del bit que fue transmitido. Se pide especificar el filtro adaptado, y el filtro adaptado es la versión espejo invertida del pulso de banda base, es decir, Q tilde de T es igual a phi tilde de T mayúscula menos T. Es el S0, espejo invertido normalizado, pero eso sabemos que es directamente phi de T. Voy a revisar, no hemos definido el pulso base simplemente como phi, no le hemos puesto una tilde, así que lo vamos a dejar de esta forma. Phi está dibujado en verde aquí arriba, por lo tanto tenemos que hacer la forma espejo invertida de phi, y con eso entonces basta con mostrar que aquí E vale 0, luego tiene una porción rectangular, el pulso termina en T, y esto es 1 menos lambda por T, debido a que ahora se suma desde este lado de acá. Esto es Q de T. Bien, está completa la parte B y ahora vamos a la parte C. Dice, considera un valor de lambda menor que un medio, ¿vale? Así gráficamente tal como lo hemos hecho, y haga un bosquejo de la envolvente compleja de la salida del filtro adaptado para el mensaje 011-010-1001. Indique todas las magnitudes relevantes y los instantes óptimos de muestreo. Considera un valor de lambda y un bosquejo de la envolvente compleja de salida del filtro adaptado. Se entiende que es un bosquejo sin ruido térmico. Y por lo tanto, si se fijan, el filtro adaptado es una señal real pura. La señal recibida en ausencia de ruido es una de estas dos, también es real pura. Por lo tanto, la convolución entre la señal recibida y el filtro adaptado en este punto de aquí genera una
señal real pura y por lo tanto graficarla es muy simple. Entonces parte C, en ausencia de ruido térmico, S01 tilde de T, en la señal recibida, R de T es real pura y por lo tanto X tilde de T, que es la señal que siempre situamos en este punto de acá, X tilde de T, también es real pura. Ahora, como en todos los ejercicios de este caso, y de hecho en este caso es exactamente el mismo tipo de ejercicio que para una transmisión digital de banda base. Para los ejercicios de este tipo, lo mejor siempre es graficar primero el resultado de la convolución entre el pulso adaptado y el filtro adaptado, perdón, y un pulso transmitido, y eso entonces da la señal X recibida para, aquí vamos a dibujar X tilde de T, para un solo bit vamos a dibujar el filtro adaptado Q de T. Este lo teníamos, se ve así. Y la señal transmitida podría ser esto de acá, y si no, simplemente se da vuelta a cabeza, y voy a usar de ejemplo S0 tilde de T, y desde luego en la convolución S0 se invierte y viene llegando la señal, entonces con este flanco va enfrentando a la respuesta del impulso el filtro, y en este instante, que es 1 menos lambda t, en ese instante comienza a crecer la salida del filtro adaptado, por lo tanto en 1 menos lambda t se genera un triángulo, es la convolución entre dos funciones rect. El triángulo tiene su cúspide en T. Voy a hacerlo un poquito más agudo. Ahora sí, demasiado agudo. Ahí sí. Ahí. Perfecto. Tiene su cúspide en T. Y en 2T termina la respuesta al impulso. Ahora, recuerden que esta amplitud del filtro adaptado es un filtro adaptado normalizado, no la especificamos, tenemos que hacerlo, implícitamente lo dijimos acá, 1 partido por raíz de lambda t, pero dejémoslo en forma explícita, raíz de lambda t, que se multiplica por este valor de aquí al ser convolucionado, vale decir, acá tenemos un valor de raíz de e bit partido por lambda t, entonces 1 partido por raíz de lambda t,
Entonces el resultado de la convolución tiene acá una cúspide, que es el producto entre ambos, raíz de bit. Y ahora lo que corresponde diagramar es la señal transmitida y la señal recibida a mano alzada. Es un poquito más difícil, hay que tratar de hacer líneas muy rectas, sobre todo en el eje de coordenadas. Ahora sí. La señal transmitida, vamos a hacer aquí una escala de tiempo. Ahí está. Y ahora sí podemos dibujar un 0 seguido por un 1, otro 1, un poco corto ese 1, ahora sí, mejor. Otro 1, un 0, otro 1, un 0, 1, muy largo, 0, 0, 1. Voy a controlar 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Perfecto. Y ahora lo único que nos queda todavía es unir esta señal en forma completa. Y básicamente, gracias a que lambda vale menos que un medio, significa que estas cúspides de un símbolo al siguiente no se muerden. Concretamente voy a dibujar aquí con celeste una siguiente cúspide, tendría esa forma y aquí no se sobrelapan. Entonces, dibujar la salida, la señal recibida, es muy simple, es básicamente aquí hacer una cúspide hacia arriba, luego una hacia abajo, otra hacia abajo, una hacia arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba y abajo. Bien, entonces tenemos que unirlas y esta es entonces la señal de salida del filtro adaptado y que tiene por supuesto aquí valor de raíz de e bit y menos raíz de e bit. Los instantes de muestreo, esos corresponden en t, por lo tanto son los puntos que estoy destacando ahora. Y los instantes de tiempo son t, 2t, 3t, 4t, 5t, etcétera, 6t, 7t, 8t, 9t y 10t
T, son 10 símbolos los que se transmiten, por lo tanto hay 10 instantes de tiempo. Y con eso hemos concluido la parte C y también esta cápsula.